Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que estén viendo esto en diferido. Vamos a dar comienzo a la sexta charla de agroecología en La Pampa, diálogo con sus protagonistas, y hoy estamos esperando, vamos a hablar con Tomás Kenny, con el turco, así que bueno, esperamos ahí que se conecte y ya ahí lo invitamos. Muy bien. Buenas tardes a todos los que están viéndose. Turco, Carlito, ¿cómo va? bien, vos. Bien, todo bien. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la lluvia, la agüita por ahí? Bien, che. Llegó. Se hizo esperar, pero llegó. Sumó milímetros porque acá ha caído bastante agua. Pero 20 recién hablé minutos hasta hoy a las con... 9, che, en el Ah, campo. fantástico. Sí, bien. Bien. Ahí voy a poner un soporte acá para poner en el teléfono. Vamos a darle envidia entonces a la gente del norte que nos está escuchando, porque me decían que en Alvear nada todavía. Era molestia nomás. No, acá se Recién pasé. largó ayer. El lunes ya empezó feo. Y, y bueno, hacía falta, ¿viste? Un temporal así. Un invierno que venía seco. Nos Llovieron 10 endulzó milímetros. marzo y después se cortó. Marzo, Claro, abril. hubo un otoño interesante, un verano complicado, un otoño interesante, un invierno más bien seco, Sí, complicadito. sí. Ha dejado Complicadito. ha dejado sus huellas. Sí, ya que venimos del año pasado con una seca terrible, digamos, que lo único dulce que tuvimos fue el otoño. Claro, se vienen, viste, como sucediendo un par de años donde las salidas del invierno son complicadas. Entonces, viste, no llega más la primavera y bueno, después, viste, se vienen veranos también secos, bastante secos. Y es como que estamos, viste, medio a los ponchazos, pero bueno, es A los así, ponchazos. es así, acá. Bueno, así es la Pampa. Así es la Pampa. Y un Claro. poco de eso se trata este ciclo, ¿no? Acá, agroecología, bueno, acá, en estas condiciones, en el semiárido. Que no es lo Bueno, mismo. damos comienzo formalmente, ya tenemos ahí gente en el vivo, así que para todos los que están en el vivo, vuelvo a presentar, estamos ya en la tercera charla de este ciclo que aparentemente va a tener 2 ediciones más y ya estaríamos cerrando. Así que, bueno, hoy vamos a hablar con Tomás Kenny Casanave, el turco, el jarra para los amigos. Tomás vive en Victorica y hace varias cosas, unas cuantas cosas, tiene bastante diversificada su vida, así que bueno, nos conocemos hace nada más que 18 años, así que esto va a ser, este, este, bueno, hoy vamos a charlar con un amigo. Así que bueno, Jarra, señor Tomás, si quiere Bueno, presentarse usted, cuéntenos quién es el Tomás Kenny para los que no lo para los que no lo conocemos. bueno, buenas tardes a todos. No, bueno, un poco ahí lo que comentó Carlos, ¿no es cierto? Eh, la familia Kenny es una familia grande acá en la zona, ¿viste? La otra vez me pasó también de que llegué, vos sos, sí, de Victorica, ¿viste? Como que te asocias. Porque es una familia que llegó hace mucho tiempo acá en la zona y fue muy prolífica, ¿viste? Hay los primeros viejos Kenny fueron 2 hermanos y después, ¿viste? Ellos también, ¿viste? Tuvieron familias numerosas, entonces los Kenny es como una familia muy de acá de la zona. Ujú. Y todos dedicados a la ganadería, ¿viste? Todos se dedicaron a la ganadería. Eh, y por el lado de los Casanave vienen del sur de San Luis, ¿viste? Y también dedicados a la ganadería. Así que, Son dos nada, eso. sellos. Kenny Casanave no hay como errarle, soy de Victorica. No, Y no más o menos, hay. ¿viste? Más o menos. Está Sí, sí. georreferenciado
Imposible. Claro, está medio como con el GPS, ¿viste? Sí. Bueno, no, yo estudié agronomía en Santa Rosa, en la Universidad Nacional de La Pampa. Ahí me formé como agrónomo. eh, y bueno, ahí conocí, qué sé yo, a mucha gente y estuvimos militando en política, ¿viste? Con muchos compañeros ahí eh, de la facultad y conocimos, entre otras cuestiones, conocimos un poco la agroecología desde ahí, ¿no es cierto? Desde la facultad. A mí lo que me pasó con la agroecología un poco fue que la agronomía que yo me imaginaba o de donde yo vengo, digamos, que no es una zona muy agrícola, eh, es como que no se entiende mucho el rol del agrónomo, ¿no es cierto? Y cuando yo estudié ecología en la facultad, un poco como que pude buscarle la vuelta y a través de la agroecología encontrarle un poco más de anclaje y de sentido, digamos, a mi formación. Este, bueno, yo después de que estudié ahí, me volví a Victorica. Fue como que me fui a estudiar siempre sabiendo que quería volver a Victorica con un poco de esto de la idea de la agronomía en la cabeza, ¿no? Y de esta nueva agronomía que había conocido yo, que tenía que ver un poco con la agroecología. ¿Cómo lo iba a hacer? No, yo no tenía muy en claro, pero siempre me tiró mucho, digamos, nada, la zona, mi pueblo, bueno, el campo familiar que tenemos nosotros. eh, que bueno, por ahí es parte de la historia por ahí de muchos ganaderos de la zona, medianos ganaderos de la zona, que es una actividad que tiene como muchos altibajos, ¿no es cierto? La ganadería, por lo menos acá, porque está muy sujeta a los vaivenes del clima y obviamente también a vaivenes económicos. Y bueno, digamos, los 90 fue un negocio que para la mediana y pequeña escala no anduvo bien y bueno, digamos, mi familia sufrió, digamos, eh, el- la cuestión económica, se fundieron, como le pasó a muchos. Este, Ujú. y bueno, cuando yo vuelvo a estudiar, un poco como que vuelvo a un reinicio de ciclo de ganadero de la familia, digamos, porque la empresa familiar, digamos, estaba como retomando, con un rodeo de vacas, y bueno, empiezo mi ansiedad también por volverme tenía un poco que ver con eso, digamos, como para empaparme un poco más del planteo ganadero de mi familia, dar una mano, y bueno, no alcanza, digamos, un negocio familiar por ahí de ganadería como para que uno se genere la renta, digamos, y pueda desarrollar su familia en ese esquema. Un mediano ganadero de acá de la zona no, cuando se agrandan las familias, digamos, es como que no es tan sencillo. Entonces ahí yo también empiezo a evaluar, digamos, la cuestión de la formación docente, como una posibilidad, digamos, y como una posibilidad de vínculo con la formación académica. La Escuela Agrotécnica de acá es una institución que tiene un potencial importante, sobre todo por la posibilidad de formación, digamos, en los jóvenes, porque tiene, digamos, es una institución primero, con mucha trayectoria, con mucho reconocimiento, pero aparte porque tiene, digamos, una infraestructura que posibilita, digamos, hacer, digamos, un anclaje bien a campo de una formación teórica. Entonces, eh, fue como que dije, bueno, en mi tierra tengo, en mi zona, en mi pago, tengo mucho para poder seguir formándome y me metí muy de lleno en la docencia, hice un profesorado en educación técnica, que lo terminé hace unos años, y, y bueno, digamos, desde ahí sigo haciendo de todo un poco. Eh, más, yo encuentro, digamos, una línea de conexión entre las distintas actividades que yo hago. Vos por ahí decía como que es como diversificado, hace de todo un poco, yo lo veo como que todo tiene como una continuidad. Todo. Eh, sí, claro. Este, Después, digamos, yo dentro de mi carrera he encontrado por ahí la posibilidad, a partir de la Ley Nacional de Bosque, digamos, que fue la Ley Bonazo, que tuvo sus adaptaciones y sus adecuaciones a la normativa provincial, es decir, la provincia tomó la Ley Bonazo, hizo su adecuación y ha hecho una instrumentación bastante seria de la Ley de Bosques acá. Es una ley que tiene presupuestos mínimos, digamos,
que surgen de retención, el 0,3% de las retenciones a la soja van destinados a la promoción de la ley de bosque. Y se instrumenta a través de planes de manejo de bosque, este, bueno, son un proyecto, digamos, donde uno puede plantear junto con el productor a la Dirección de Recursos Naturales, que es la que instrumenta la ley, qué es lo que quiere hacer dentro del campo para producir conservando el bosque, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, de alguna manera esa ley ha dado la posibilidad, primero, técnico-laboral para muchos agrónomos que por ahí no se los entendía o no se los conocía dentro del esquema de producción ganadera en el Caldenar. Y, y bueno, digamos, a mí me ha dado la posibilidad, por ejemplo, dentro de la empresa familiar, de avanzar, digamos, con algunas cuestiones interesantes, digamos, desde las picadas perimetrales, que son claves para el manejo del bosque, es decir, si uno quiere hacer primero si quiere cuidar la infraestructura, ¿no es cierto? Tener picadas perimetrales es Planificada. fundamental. Sí, muchos productores chicos que por muchos años, digamos, de baja rentabilidad de los campos no tenían ni siquiera picada, los campos se han ido llenando de montes, también yo creo que ahí hay una cuestión de que no hemos sabido entender muchas veces el sistema bosque, eh, digamos, nosotros desde una visión de productores, las instituciones de formación técnica tampoco, porque por ahí se hacía mucho foco en el forraje, en el pasto, digamos, que había abajo de los Ujú. bosques o en los pastizales y no se hacía un enfoque más general. Y cuando hubo, digamos, una intervención sobre los bosques fue como una lógica extractiva, ¿no es cierto? Muy de tala rasa, ¿no es cierto? Que tenía que ver Sí, sí. con las demandas por ahí energéticas, que yo, del ferrocarril. Y después hubo una etapa, digamos, como de buenos carpinteros, buenas carpinterías, no tan industriales, porque también hubo mucha carpintería, digamos, destinada a lo que era pisos y demás. Después aparecieron muchos carpinteros de formación casi ebanistas, digamos, pero bueno, y una producción más artesanal de muebles de calidad, pero bueno, ya con bosques en detrimento. Entonces a mí me parece que un poco la ley de bosque tendría que ser enfocada, desde mi punto de vista, no lo sé, digamos, estamos en ambientes ya como con una particularidad, ¿no es cierto?, como muy deteriorado, pero que sería interesante poder ir planteándolos con un manejo acorde que permita, digamos, hacer un buen manejo del forraje, digamos que es un recurso valioso, de la mano de una explotación más racional del bosque de Caldén, con recursos madereros, digamos, de infraestructura rural o para carpintería. A mí me parece Ujú. que hay que buscarle la vuelta por ahí, ¿no es cierto? Bueno, Bien. entonces eso yo también lo encuentro un poco ¿Querés? no, con Pues conexión, ¿no es hoy cierto? estás también haciendo docencia, planes de manejo, plan de quema, y Claro. ocupándote un poco del campo familiar. Y bueno, contanos un poco ahí, Herencia Tata, contaba, bueno, de la historia ganadera, del apellido y de la familia. Y bueno, vos volviendo, digamos, volviste a Victorica y empezaste a trabajar y a administrar un poco el campo, meterle ahí horas y cabeza. Sí, claro, cuando yo vuelvo un poco me empiezo a involucrar más, digamos, en la administración del campo. eh, y bueno, empiezo a ver por ahí como las cuestiones medio que uno trae de la facultad, como empezar a plantearlas, a instalarlas, digamos, tuve como la posibilidad que me dieron mis viejos, como de mucha libertad para poder eh, avanzar con planteos y con las cosas que yo veía que serían interesantes. Y bueno, mejorar por ahí los índices productivos es algo que a los agrónomos como que nos mata un poco la cabeza, nos han formado un poco para eso, ¿no es cierto? Eh, Ujú. y bueno, en ese sentido, primero es como que uno va tratando de hacer con cuidado porque eh, tampoco está bueno tener como grandes golpes, ¿no es cierto? Son actividades que la ganadería es una actividad muy lenta en el tiempo y entonces hay que tratar de llevarla haciendo medio a paso seguro, ¿viste? No se puede como hacer, digamos, cambios que cuesten caro, porque se financia todo con lo mismo, es la misma actividad. Entonces, bueno, ir haciendo distintas experiencias como para ir mejorando los índices productivos, mejorar los índices de preñez, mejorar los índices de destete, y,
y bueno, fueron apareciendo distintas cuestiones, digamos. La oferta forrajera era una de las cuestiones que siempre como que nos ponen a prueba, ¿no es cierto? Y sobre todo en los pastizales naturales. Así que empecé como a meterle por ahí. Herenciatata es un campo que está en el sur del departamento de Loventué. Es una zona, para los que por ahí conocen, parecida al Meauco, digamos, son como zonas intermedias, como se llama, bueno, en ecología se llama un ecotono, que es una transición entre un Mecotono. sistema y otro, digamos. Claro. Entonces, como un sitio que está en transición entre bosques y pastizal samófilo, ¿no es cierto? Y agua libre, digamos, agua en superficie, lagunas, este, pero que bueno, con el tema de la ganadería, el bosque va avanzando un poco sobre los pastizales, ¿no es cierto? Y muchas veces, digamos, cuando interviene el fuego, los fuegos en verano y eso, esos sistemas se van convirtiendo un poco en montes, ¿no es cierto? Después se terminan convirtiendo en fachinales. Esa es un poco la tendencia general, ¿no es cierto?, de esos sistemas. Ujú. Y bueno, ese campo tiene una historia bastante larga porque fue colonizado hace mucho tiempo, fue de las punta de lanza de lo que fueron las empresas inglesas, digamos, de colonización de tierra, que compraban los lotes después de la conquista y, digamos, hacían un proyecto de inversión inmobiliario, los mejoraban por ahí con infraestructura, alambrados, aguadas y qué sé yo, y los vendían. Y ese campo son 2.540 hectáreas y tiene 12 potreros de 200 hectáreas, que Ujú. estuvo planteado, bueno, y cinco molinos, y estuvo planteado desde un inicio para la producción ovina. Ujú. Bueno, mi viejo llegó ahí a los 18 años y el campo estaba bastante deteriorado en infraestructura y él lo empezó a remontar A tal remontar. cual está ahora, digamos. Una cosa para poner los que no conocen, digamos, la zona o lo que sea, raro el nivel de apostreramiento que tiene ese campo. Es una Claro, excepción, digamos. Esa cantidad de lotes, 12 lotes en esa zona, claro, es muy raro. Digo, el manejo más común, más frecuente son 4 lotes, ¿no? sí. Dos Una guada al controlas, medio, cuatro dos, lotes, una web, y bueno, y dar la sí. vuelta, que tampoco es que esos 4 lotes se usan alternativamente, sino que por ahí hay ¿no? Están Hay siempre dos, ocupados. tres, están siempre ocupados porque va más de un rodeo, entonces como que son pastoreos continuos, ni siquiera, digamos, en cuartos, que vos decís, bueno, estamos Claro, 3 meses en cada potrero, sino que hay un pastoreo continuo rotativo. No, algo, sería algo así, porque van rotando exacto. los rodeos, pero siempre hay animales en todos los lotes. Es digamos, lo típico de la zona. Y Sí, bueno, exacto. ahí te dejo seguir. No, bueno, y entonces un poco aprovechando como esta potencialidad que tiene, digamos, ese lugar, yo empecé a ensayar la cuestión de ir rotando un poco los pastoreos, ¿no es cierto? Primero nosotros manejamos un rodeo de 370 vientres más o menos, dividido en dos lotes, ¿no? Y después siempre había, digamos, un lote adicional para lo que era reposición y un lote, digamos, para los toros en la época de descanso. Entonces, Mm. casi permanentemente habían 4 lotes ocupados, algunos con más carga, otros con menos carga, pero generalmente era así. Y bueno, yo de a poco me fui como atreviendo, bueno, y opcionalmente a veces también se toma hacienda pastoreo, digamos. Ujú. Eh, con el tiempo fui tratando como de concentrar un poco más los rodeos y manejar un poco el pastoreo de forma más rotativa. Es decir, primero concentrar los vientres y ir rotando, digamos, todos los vientres juntos en determinada época del año. Es decir, cuando yo después de que hacía los destetes y hacía el tacto, manejaba toda la vaca que me había quedado preñada, la manejaba junta, y después cuando empezaban los partos, por manejo, por demanda de agua, porque se venía el verano, agarré y volví a dividir el lote al medio, Ujú. y manejaba de vuelta 2 lotes. Y bueno, con el tiempo fui tratando de decir, bueno, siempre cuidando los resultados de porcentajes de preñez y de estética y yo, y tomando distintas medidas, pero tratando de concentrar un poco más lo que sería el manejo del rodeo y la rotación, ¿no es cierto? En ese esquema es que yo conozco un poco el planteo
del manejo holístico, digamos, que Ujú. me ayuda a tomar algunas decisiones, o sea, importantes decisiones, que es un planteo por ahí, creo que en otras entrevistas ya lo han comentado un poco, pero lo que es un Pero planteo... esta es la entrevista para hablar de Bueno, Cyborg. bueno, bueno. No somos Vamos. especialistas, pero un poco No, no, es vamos a que, hablar. digamos, es un enfoque que es interesante en esto que venimos hablando, ¿no es cierto?, del manejo de los bosques, de los sistemas bosques, que por ahí las tecnologías, el PRB, el pasteo rotativo Boyson está re bueno, pero por ahí un planteo bien enfocado a sistemas de praderas artificiales, introducidas, que yo creo que está bueno. Pero el manejo holístico por ahí que plantea este, Boyson, que es un sudafricano que tomó mucha experiencia de eso, digamos, de manejos de parques Cyborg. naturales, perdón, Savory, en manejos de parques naturales en Sudáfrica, y lo que el tipo termina haciendo es, digamos, es la esencia de lo que plantea la agroecología, ¿no es cierto? Esto es decir, imitar los procesos de la naturaleza. Hay una anécdota interesante que el tipo, digamos, cuando tiene que controlar el sobrepastoreo en un parque nacional, manda a matar miles de elefantes, ¿no es cierto? Planteando que eran los responsables del sobrepastoreo, digamos, por la demanda que había, que era alta la carga animal, digamos, en cuanto a elefantes y distintas especies. Y después el tipo se empieza a dar cuenta con el tiempo y comparando otros sistemas, porque conoce las praderas de Estados Unidos también, bueno, que en realidad lo que se ha modificado es cómo se están moviendo los animales sobre los pastizales donde coevolucionaron durante miles de años. Y Claro. entonces él lo que empieza a plantear es decir, bueno, el pastizal tiene que de alguna manera responder a estas altas cargas animales instantáneas, porque lo hizo durante miles de años, entonces ahora no puede ser que se haya modificado. Y entonces lo que él empieza a plantear es manejos de ganado doméstico, y lo plantea también para retornar, digamos, a las condiciones ecológicas de los pastizales de Sudáfrica, volviendo a imitar el manejo de las manadas. Y entonces eso es un poco el planteo del manejo holístico, que tiene que ver con altas cargas instantáneas sobre una superficie, incluso con distintas categorías animales. Puede ser manejando las aguadas o puede ser con parceleo, y dejando un poco los periodos, ¿no es cierto? Él hace una evaluación de que hay zonas, digamos, con lo que por ahí nosotros en agronomía entendemos como zonas semiáridas y zonas subhúmedas. Él dice con balance hídrico positivo, balance hídrico negativo, bueno, un poco lo que él plantea. Y es lo que dice que en ambientes que tienen esta característica, donde hay una gran parte del año, donde las temperaturas son altas y se genera un volumen alto de forraje, digamos, pero que tienen un periodo de seca muy importante, los pastos, digamos, que su estructura es muy carbonatosa, digamos, tiene mucho carbono, deben ser removidos sí o sí por los rumiantes, que es necesario que cohabiten, que coexistan los rumiantes, pero de una forma específica que es con altas cargas instantáneas, digamos. Eso es la conclusión que él saca. Entonces, él dice que en otros sitios, digamos, donde la humedad es mayor, donde la misma materia orgánica que genera el forraje puede ser descompuesta digamos, por la misma humedad, pero en estos sitios donde nosotros tenemos grandes periodos, digamos, de ambiente seco, o sea, de épocas de seca, si los rumeantes no están, digamos, convirtiendo ese carbono en una forma más asimilable por el suelo, si no los pisotean, se vuelve una masa, digamos, de carbono seco, improductiva, y que de alguna manera va deteriorando, digamos, la condición misma ecológica del pastizal. Entonces, Sí, él empieza a plantear esto, ¿no? déjame agregarte que lo que Sí, plantea es básicamente el único lugar, digamos, en los ambientes con distribución estacional de la humedad, habla él, donde se mantiene durante todo el año las condiciones de humedad y temperatura para que haya descomposición, es dentro del rumen de los herbívoros, digo, el claro, rumen es dentro de los herbívoros, la única forma de degradar ese pastoreo, y ahí, digamos, la diferencia que se plantea con respecto a los distintos ambientes es en un ambiente con distribución no estacional de la humedad, donde hay humedad todo el año, todo lo que es muerto en pie termina descomponiéndose, digamos, porque exacto. hay una cosa que me parece muy visual, que por ahí uno
en el sur, que tenés esos ambientes que en pocos kilómetros podés pasar de 2000 milímetros a 600 o a 200 milímetros, ¿qué pasa con los árboles cuando se pudren, cuando se mueren? Bueno, Ujú. en el secano, y vos ves acá, y decís, acá se inundó hace 20 años, ahí están los caldenes parados. Se meteoriza de arriba para abajo, y en la zona húmeda, de abajo para arriba. Se pudre el tronco, después se cae y se termina pudriendo. Y eso mismo Exacto. pasó en los pastos. Y entonces el efecto del descanso prolongado, que se sigue insistiendo en muchos ambientes como el nuestro, como que la forma de restablecer los ambientes naturales va a ser el descanso prolongado, eh, no genera, digamos, la restauración del sistema, sino genera mayor avance de la certificación. Y una de las cosas que hace es ir a los lugares que están cerrados hace 40 años en Estados Unidos, exclusiones, Ujú. y bueno, sí, acá vinieron a sacar la foto a los 5 años de cerrar. Y sí, a los 5 años había mejorado, pero a los 40 está peor que cuando se sacaron los animales. Entonces, es entender el ambiente, que es distinto y que no podemos usar la misma herramienta en el húmedo como en el semiárido. Entonces plantea, Claro. seguir un poco vos, porque si no, 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 él bueno, sea el ese es como entrevistado. el principio, digamos. Ese principio, digamos, que rige el manejo holístico. A mí me pareció un principio que era súper interesante, digamos, primero el reconocer los distintos ambientes, digamos, y tratar de adaptar un sistema de manejo a que responda ecológicamente a esa diferencia de ambiente me pareció súper interesante. Y bueno, también la dinámica de pensar de que el hombre puede generar un impacto positivo, incluso haciendo ganadería, sobre los ambientes. A mí me parece eso, digamos, trascendente, porque siempre está, desde algunas visiones por ahí más conservacionistas, está planteado como que el impacto que genera el ser humano sobre los ambientes con la ganadería es nocivo. Sí, Ujú. claro, en determinadas formas de aplicar la ganadería ha sido nocivo, en determinadas formas de interactuar con el bosque ha sido nocivo, en determinadas formas, siempre las formas pueden, digamos, dar distintas consecuencias, ¿no es cierto? Eh, y bueno, yo creo que este planteo está bueno porque de alguna manera te permite ver que vos haciendo ganadería podés mejorar ambiente, como decías vos, podés plantearte como objetivo generar en un pastizal un bosque con mejor aporte de materia orgánica, con mejor control de la erosión eólica, con, qué sé yo, con mayor diversidad de recursos, tanto forrajeros, porque uno sabe que cuando se promueve el bosque se promueven, qué sé yo, las flechillas, la especie de invierno, sobre los pastizales de verano, entonces eso también mejorás la calidad. Si vos vas a la zona la Pastoril, por ejemplo, cualquiera que estuvo, qué sé yo, 50 años ahí te va a decir, no, antes acá cuando había solamente oveja y era alguna planta de jarilla, no había flechilla, por ejemplo, era como que la flechilla crespa era el mejor forraje que había en esa época, el más fino, ¿no? Y cuando se fue avanzando, digamos, cuando el bosque fue avanzando hacia ese ambiente, empezaron a ver, digamos, y aparecer, digamos, otras especies forrajeras o en más abundancia, en más frecuencia, y bueno, porque están asociadas a un sistema que es más estable que el bosque, digamos. Entonces, pasás de un arbustal o de un monte a un bosque. Yo creo que está bueno verlo así, digamos, como que la ganadería también puede mejorar ambiente, ¿no es cierto? Sí, Así que y bueno, ante esta necesidad que también se plantea Alan, ante esta necesidad, digamos, de enfriar el planeta, digo, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para fijar el carbono atmosférico? Digo, tenemos 2/3 del planeta que son con distribución estacional de la humedad. claro, Entonces, y dice, ¿y cuál es la herramienta para accionar sobre esas 2/3 del planeta? Y lo que hay hoy es ganadería. Y lo que tenemos es el ganado doméstico, porque la verdad que no vamos a poder, claro, digamos, es difícil pensar, decir, bueno, que vuelvan los ñu, que vuelvan los guanacos en nuestra zona, que vuelvan. Bueno, la herramienta que tenemos, que podemos manejar, es el ganado doméstico. En general, en esos ambientes ya está el ganado doméstico. claro, Ahora lo que tenemos que hacer es manejarlo de otra forma, volver a que tenga un comportamiento como antes de que, digamos, antes claro. de que fuera manejado por el hombre o desmanejado, digamos. En esto del Ujú. pastoreo continuo, digamos, no existe en la naturaleza porque los animales nunca vuelven sobre lo que postearon o Sí. sobre lo que orinaron.
Sí. Sí, hay una, digamos, hay una cuestión que a mí me parece re interesante, digamos, que a medida que se vaya avanzando con esto, por eso me parece interesante también la ley de bosque, digamos, eh, porque yo creo que de acuerdo al enfoque que se le dé, a lo que se está planteando, uno puede ir haciendo o proponiendo al productor distintos sistemas, distintos manejos, distintas prácticas, qué sé yo, no sé, una picada de luz o un raleo selectivo o un rolado estratégico en un sistema que está muy deteriorado para poder aumentar la carga en una época del año, descansar otra fracción, poder meter alambres eléctricos dentro del bosque y manejar altas cargas instantáneas en determinados lugares, abrirlo, quemas prescriptas. Son distintas posibilidades. El otro día estaba charlando con un productor de ahí de la zona del Bantoro, donde hicimos una quema prescripta el año pasado, y él también cambió su forma de pastoreo, digamos, tenía 6 potreros y tenía siempre repartidito un puchito de animales, Claro. y bueno, un poco charlándolo con él y viendo la posibilidad, y él se animó también, porque es interesante eso, digamos, uno tiene que romper un montón de esquemas para tomar determinadas decisiones. Sí, sí. Y bueno, se animó y los otros días charlamos y me decía, no, es impresionante cómo se abrió el potrero, ¿viste? Se empiezan a ver cosas, la setaria, que por ejemplo es un forraje que es, digamos, una media térmica de verano que crece debajo del bosque. Si uno no maneja altas cargas, los animales, digamos, no la consumen y se acumula, y bueno. Y el tipo me decía, es increíble cómo se la han comido, dice, incluso la flechilla crespa, como que la intensidad de pastoreo sobre esas especies es mayor. Y si no, serían recursos que quedarían ahí como empajados, secos, muertos en el bosque, y no los aprovecharíamos. Yo creo Sí, que es como interesante. uno de los desafíos me parece en el Caldenar, digamos, es salir del ciclo del fuego como una herramienta permanente y cómo logramos que los animales por esta presión, por las altas cargas, eh, digamos, despajen, recirculen Sí, los nutrientes, digamos, sin que implique pérdida productiva. Eso es justamente el manejo con las altas cargas, que eso lo consuman mezclado con los forrajes de mejor calidad. ¿Cómo logramos esa presión para que si tengo que entrar, digamos, que el fuego sea un reinicio, pero después no claro, volver a, digamos, no volver exacto, a la misma situación que me generó un pajonal? Yo exacto. tengo que poder salir de ese círculo. Probablemente en algún momento haya que hacerlo, hay que hacerlo bien, este, y, pero lo ideal sería poder lograr un manejo en lo cual esa herramienta no la necesitemos Claro, y porque no por ahí está ocurra bueno, espontáneamente tampoco. claro. Sí, porque también estaba bueno entender un poco el rol, digamos, del fuego dentro de los sistemas, como que también si bien son sistemas, el sistema de bosque de Caldena es un sistema que coevolucionó con el fuego, no es que apareció el fuego con el hombre acá para compartir los pajonales, el tema es que la intensidad calórica de los fuegos ha ido cambiando, porque a medida que empiezan a aparecer más leñosas sobre los sistemas, obviamente, digamos, la intensidad calórica no es la misma, y el efecto que hace sobre el estrato arbustivo y sobre el estrato, o sea, sobre el suelo, sobre el estrato herbáceo, es distinto. Entonces cambia toda la fisonomía del bosque. Entonces ya no es lo mismo quemar qué sé yo, un bosque tipo sabana que quemar un bosque que tiene una alta carga de arbustivas, digamos, y de leñosas abajo. Eh, entonces, digamos, no podemos estar pensando de que por más que el fuego haya sido parte de estos sistemas, el fuego de ahora genera el mismo efecto que el fuego de antes. Entonces hay que ser cuidadoso con el fuego como herramienta. Yo coincido con eso, digamos, yo creo que está bueno no descartarlo y usarlo. De hecho lo usamos, yo lo uso, lo propongo, pero usarlo y tratar de que uno pueda generar ese disturbio y después manejarlo con pastoreos rotativos, para no tener que volver a quemar, digamos, para no generar de vuelta una intervención tan agresiva como el fuego. Un poco es la idea. Y los rumiantes son clave, y está bueno también el tema, no sé, yo lo necesito todavía, posiblemente Seibory plantea que no es necesario, pero bueno, el tema de la suplementación por ahí con proteína en determinadas épocas del año, con nitrógeno no Ujú. proteico. Acá las sales, por ejemplo, nitrogenadas se utilizan. Y está bueno también si uno llega un poquito tarde a los lotes y hay forraje acumulado,
la suplementación estratégica con nitrógeno no proteico permite que ese rumiante tenga una simbiosis más óptima para incorporar ese carbono seco y es interesante también, nos permitiría evitar muchas veces el fuego y mantener, digamos, una planta con una condición, digamos, de pastoreo y que va a tener un rebrote interesante, de mejor calidad y que ahí tengo que estar atento de saber cuándo tengo que volver, ¿viste? Es interesante, la dinámica de los sistemas de esto es muy interesante. Bien, y ahí nada, lo menciono porque no lo dijimos y está bueno por ahí para los que no han escuchado de esto, que es fundamental después el tiempo óptimo de reposo. O sea, cuando vuelvo yo, digamos, Claro, una vez que concentro la carga, como a fondo, digamos, o no tan a fondo, pero trato de que el animal elija poco, que esa concentración me implique un descanso lo más prolongado posible o lograr que las especies más susceptibles, las más palatables, que generalmente son las más afectadas, hagan una buena recomposición de reservas que le permita después dar un nuevo rebrote, sin agotar esas reservas. Digamos. El tema que también pensar bien en ese periodo de reposo, tipo óptimo de reposo, ¿no? claro, es como, digamos, el segundero que hay que conocer, digamos, ¿no? Cuál es el tiempo de regeneración de las especies nuestras, las que nosotros queremos favorecer porque tienen mejor calidad, porque cubren mejor, digamos, los requerimientos de dieta de los animales, y porque son las más abundantes, las más resistentes, por eso han dominado, favorecerlas y saber, digamos, cuándo es el momento donde podemos volver a pastorearlas y no perjudicarlas, digamos. Eso las va a ir fortaleciendo, porque Vos ahora definitivamente. ahí, ¿cuántas ocupaciones por año estás haciendo en los lotes? Y, O hacia dónde vas? y yo pasé, digamos, de digamos, un tiempo de pastoreo de aproximadamente un mes y medio a 2 meses, depende de los lotes, a durante, digamos, es decir, yo estaba un mes y medio a 2 meses en el año, ¿no es cierto? Y ahora estoy Ujú. 15 días, 20 días, digamos, en En todo el tiempo de año. verano. Claro, entonces, imagínate que si vos pastoreás un potrero 15 o 20 días y volvés después prácticamente al año, haces 2 intervenciones, digamos, en total está el mismo tiempo de permanencia, pero una cosa es estar, que ellos 15 o 20 días y después te retirás y volvés a los 6 meses, ¿no es cierto? O estar, digamos, no sé, 2 meses en el potrero continuo, ¿no es cierto? Es como, Claro. Sí. es la diferencia. Eh, O sea, antes era una sola ocupación larga, por año más o menos, y exacto, ahora estás haciendo dos ocupaciones por lote, más mucho menos cortas, tiempo. Bueno, claro, eso para la planta es fantástico. Digamos. Es fantástico claro, sí, sí, porque en esos 2 meses la planta, los primeros 10 días las vacas bajaron todas las poas, las más palatables, y antes de irse agarraron el rebrote, o sea que la debilitaron, digamos. claro. Digamos, En cambio, debilitaron ese rebrote. si vos estás 15 o 20 días, vos sabés que se comieron toda la parte verde, toda la masa de forraje, digamos, que está en óptimo, la planta cuando está vegetando y uno ve la planta, digamos, bien verde, que son las que se ven por ahí en las calles, en las orillas de los caminos. Claro, eh, claro, esa planta está en su punto justo, no tiene una ramita, no tiene nada seco, tiene su crecimiento en su punto óptimo. Vos entras ahí. Si está 15 días con el rodeo ahí arriba, se la van a comer entera, primero la van a despuntar, después la van a comer al ras, pero cuando la planta tenga que rebrotar y necesite movilizar su energía, su sistema de reserva, vos ya te fuiste con los animales. Entonces, digamos, esa energía que utilizó no la va a desperdiciar, no la va a malgastar, sino que la va a utilizar para generar una masa aérea, una fotosintética, que va a reconstituir, digamos, primero las raíces que perdió y después el resto de la masa aérea. Y nada, le das chance incluso a que semille, o le das chance, y lo puedes manejar con distintas categorías también. Entonces, viste, si por ahí te queda muy larga la vuelta, vos podés volver y hacer un despunte con alguna categoría y siempre estás trabajando sobre un que material necesite. forrajero de buena calidad. Eso después repercute que hay
un bosteo, digamos, de mucho mejor calidad, una relación de carbono y nitrógeno mucho mejor, más asimilable por el suelo, son muchos los beneficios, es Bueno, interesante. vamos a dos preguntitas que hay y después vamos a seguir con el temario, pero está bueno. Acá pregunta el Seba Pereira, pregunta con el olivillo, qué pasa con ese cambio de esquema en cuanto al olivillo? Y, y preguntan también cuántas hectáreas por vaca hay ahí en la zona. Pregunta alguien del Caldenar también. Bueno, en cuanto al olivillo, yo lo que veo en general es que cuando se manejan pulsos así de pastoreo, el olivillo va retrocediendo. No, siempre está presente, digamos, en los sistemas de médano siempre está presente, pero, y hay una cosa, digamos, y nosotros ahí también tenemos dos lotes con implantación de llorón, Ujú, pero es sensible, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el llorón, digamos, ocuparía el mismo sitio que ocupan los olivillos. El tema es si vos un llorón lo mal manejás, también se te puede llenar de olivillo. Y estos pastoreos por pulso, digamos, ayudan a que prospere el llorón sobre el olivillo, digamos, tiene mejor ventaja ujú, competitiva. Y después hay otras especies nativas que cuando vos dejás descansos prolongados también tienen mejores habilidades competitivas que el olivillo. Entonces, incluso, por ejemplo, hay zonas de médanos ahí que había algunas plantas de Sorghastrum, que es una especie muy, digamos, muy sensible al pastoreo y ahora está plagado, digamos, eso yo se lo voy viendo, cada mira. vez el manchón se va ampliando más. Y eso también son como los termómetros que uno tiene en el campo, si Sí, uno sí, los presta indicadores. atención a... Sí, sí, si uno presta atención a algunas especies que uno sabe que son sensibles al pastoreo, eh, digamos, las va teniendo en Empiezan a cuenta y crecer. sí, empiezan. Y después en cuanto a, las hectáreas por vaca, yo me venía manejando con la misma carga, o no ha aumentado mucho la carga. Lo que sí es interesante entender que es un proceso que es progresivo, es decir, uno no puede aumentar la carga para mejorar el sistema. Uno Ujú, cambiando la forma, ¿no es cierto?, va a ir mejorando el sistema para aumentar la carga progresivamente. Actualmente se manejan 3 hectáreas por equivalente. Eso es, que para una zona así intermedia es una carga importante. ujú, Ese es más o menos la carga. perfecto. Ahí hay una preguntita, si te animás a contestarla corta, porque así nos dejamos fuera de la huerta. El pastoreo en la época de parición, pregunta. ¿Cómo manejar Bueno, el pastoreo? eso es reinteresante. Por ahí en las fotos que vos me pediste que te compartiera, hay una foto que están todas las vacas en un rincón ahí. Ujú, Yo la saqué justamente por eso, porque eh, no sé si habilidad materna, yo en eso no tengo mucha, digamos, capaz que no manejo el lenguaje específico, pero yo cambio las vacas con un sistema muy contundente. Cierro la guada, ¿no es cierto? Y capaz que tienen que pasar al otro cuadro donde tienen el agua en la otra punta. Eh, Nunca dejamos de manejar el caballo. Nosotros ahí en el campo también tenemos como una afinidad, digamos, por el caballo, nos gusta. Y los animales se acostumbran al manejo que uno les dé. Yo no puedo levantar una vela y mover un eléctrico y que pasen todas las vacas para el otro lado, pero salvo a caballo, pego 2 gritos arriba de una loma y los bichos es increíble, pero saben que uno las va a cambiar de cuadro. saben que pasto fresco. Sí, sí, sí. Y cuando están pariendo, las vacas pasan, comen, y cuando se tranquilizaron porque ya comieron y ya encontraron la aguada, vuelven y buscan el ternero. Cuando esa foto que yo saqué ahí es del destete, eh, y las vacas se pasan una semana en el rincón balándole a los terneros. La vaca no lo pierde al ternero. No se produce aguachamiento de los terneros hoy. Y bueno, después o sea, nosotros manejamos el servicio estacionado, entonces generalmente, si bien vos tenés una diferencia de edad entre los terneros, entre la cabeza y la cola, eh, todas las vacas están en la misma cuando vos las movés, yo las muevo de un llorón a otro y no me quedan terneros para atrás, siempre dejo las tranqueras abiertas, cuando paso las cambio de cuadro, la vaca no vuelve al cuadro donde ya comió, porque está comido. Entonces, se instala en el potrero donde tiene la mejor oferta forrajera, vuelve para buscar el ternero porque tiene habilidad Vuelve a materna, buscar se el lleva el ternero ternero, y pasa por la tranquera, no se aguachan. está No, bueno. porque, digo, no se aguachan porque el porcentaje de destete que uno tiene es alto, digamos.
si tuviese ese problema, no podría decir lo contrario. Caería. Che, vamos a darle un ratito, nos quedan 15 minutos, para que nos cuente un poco de la armonía, Bueno, si te parece. la armonía Sí. Sí, la armonía nace como Huerta la Cascoteada, fue un proyecto, es un proyecto, digamos, interesante que hemos encarado con un grupo de jóvenes de acá del pueblo. Eh, Empezó como una huerta de traspatio, una vecina de acá del pueblo, que Cookie Álvarez, que tenía un terreno lindo en el pueblo con agua, ¿no es cierto? Y bueno, el Juan, un amigo también, me dice, che, podríamos empezar a hacer algo de huerta, ¿vos qué te parece? A mí siempre me gustó también, siempre que hacer huerta, y, y un poco también conocí la agroecología desde el enfoque más de hortícola, ¿no es cierto? Eh, y entonces fue como, digo, sí, hace mucho, o sea, hacía mucho que yo no estaba haciendo huerta, digamos, con alguien más. Eh, Uh-huh. Así que empezamos por ahí y después fue un poco cambiando, fue ir charlando la idea de posibilitar a los jóvenes del pueblo que se inserten en una actividad productiva, que esté buena, y que le genere, qué sé yo, independencia por un lado, ¿no es cierto? La cuestión de vincularse con el trabajo no es tan fácil en nuestra zona. Es decir, hay muchos jóvenes, por ejemplo, acá que su familia por ahí vivieron en relación de dependencia con el campo, sus padres fueron prestadores de servicios por ahí con algunos trabajos rurales, pero cada vez el campo genera menos trabajo. Eso pasa en todos los sistemas productivos, ¿no es cierto? También se ve en la agricultura, y acá también. Uh-huh. Y muchos jóvenes, digamos, que ya, digamos, no, sus padres no se vincularon con el campo y no conocen los oficios, por ahí quedan a las vueltas en el pueblo sin, digamos, poder insertarse en una actividad productiva puntual que les interese y que les guste, que los motive, que les dé independencia. Y bueno, yo conozco la huerta desde que me gusta, desde que me gustan las plantas, desde que me gusta la agronomía, digamos. Y la agroecología me parece un poco la mejor forma de combinar eso, ¿no es cierto? Sobre todo también porque la agroecología en eso plantea algo bastante claro e interesante, que hay que producir alimento, digamos. Hoy veníamos charlando con uno de los pibes y yo no sé, no hay muchas cosas que dignifiquen más a una persona que trabajar de producir alimento. Es como no sé, un trabajo, nos llena de todos lados, digamos. Y entonces eso solo, digamos así, empezar a producir con otros pibes del pueblo para producir alimentos frescos, para vender acá en el pueblo, fue dándole forma, digamos, primero a ese terreno que nos prestó esa vecina. Después uno de los pibes consiguió una entrevista con el intendente para pedirle un predio más grande que hay acá en el pueblo, ahí en el Polo de Desarrollo Productivo. Y bueno, después de un tiempo que tuvimos que ahí, viste, medio pelearla y qué sé yo, porque a veces los planteos estos no se entienden bien, viste. Y bueno, es también un poco cuestión de hacer docencia entre nosotros y después, viste, con el consumidor que le guste, y ir aprendiendo nosotros a trabajar de manera organizada, que no nos enseña la escuela, no nos enseña la facultad, no nos enseña nadie. Y la vuelta de este espacio viene un poco por ahí. Por ahora somos 6 compañeros que estamos ahí. 4 son jóvenes de acá del pueblo que por ahí algunos tienen oficios, pero otros no, y que van aprendiendo el oficio de producir alimentos. Empezamos con verdura de hoja, trabajamos todo con verdura de estación, y ahora como este predio nos lo permite, estamos incorporando huevo de gallina ponedora, usamos la negra INTA, Ajá. que es una gallina re curtida que anda muy bien, se adapta re bien, digamos, a lo que nos sobra de nosotros la producción de verduras, se lo tiramos ahí en el patio, anda bárbaro, tenemos un buen porcentaje de postura, y estamos haciendo pollo parrillero porque ahí, digamos, tenemos condiciones como para hacer pollo parrillero. Y vendemos el bolsón de verdura surtida, fresca, con lo que sacamos, digamos, en la estación. En Ajá. invierno tenemos puerro, verdeo, rabanito, remolacha, achicoria.
Y bueno, lo completamos un poco con de todo un poco, ¿no es cierto? Lo vamos haciendo lo más surtidito posible. Lechuga, selga, espinaca, un atadito de cada uno y bueno, cuando podemos le metemos media docena de huevos y la idea ahora es meterle un pollo, ¿no es cierto? Un pollo tipo Ah, campero. Eh, no es sencillo, digamos, tenemos que, como te decía, tenemos que ir armonizando, por eso la huerta de cascoteada pasó a la armonía, porque sabemos que lo que tenemos que encontrar un poco es eso, es armonizar, ¿viste? Eh, pero viene por ahí un poco la mano, y estamos bien. Nos vamos dando un poco de maña, ¿viste? Ahora hace poco hicimos, cuando empezamos con los pollos parrilleros necesitamos calefaccionar y ahí armamos una estufa rusa, que la armó uno de los compañeros que se ha ajá. sumado ahora hace poco, se da maña con el tema de la construcción. Así que se sumó un poco por ahí, necesitamos alguien, un oficial de cuchara para armar la estufa rusa y se sumó Juan y aprendimos un poco a Anduvo, pegar ¿no? Porque ladrillos. me olvidé de preguntarte. ¿Eh? Me olvidé de preguntarte si cuando le pusieron la puerta anduvo. Anduvo. Cuando le pusimos la puerta empezó a andar. Así que Perfecto. bueno, qué sé yo, viste, le vamos encontrando un poco la vuelta por ahí. Eh, tenemos problemas, viste, como todo. Qué sé yo, ahora tuvimos, como alrededor, viste, en las chacras no ha quedado mucho también, estamos medio ahí en, Claro. en el intermedio, entre la orilla del pueblo y las chacras, no ha quedado mucho, entonces nos vienen todos los pechos colorados a comernos la vicia con avena, viste, ponemos los plantines de acelga y vienen los gorriones y nos comen todo. Pero bueno, viste, le vamos buscando la vuelta, tapamos con papao. Tenemos una ventaja que hay ahí agua de muy buena calidad y mucha cantidad, y eso nos da una mano. Eh, después estamos armando el abono, lo vamos armando de manera seriada. Vamos compostando cama de caballo, de los estudios de caballo de carrera que nos han dicho que tienen, vamos y buscamos. Eh, hay alguna verdulería que nos está dando algunos restos de vegetales. Estamos tratando de armar con el municipio, sobre todo con dos instituciones del municipio, que es el comedor municipal y con el asilo de ancianos, ver si podemos hacer la separación de residuos y pasarlos a retirar una vez por semana y llevarlos a la huerta y compostarlos ahí. Eh, eso como prueba piloto, digamos, para después poder plantear un poco del reciclado de residuos a nivel, digamos, local, ¿no es cierto? Planteárselo al vecino que se quiera sumar. Eh, bueno, viene por ahí la cuestión de la huerta. De la huerta. Bien, y ahí vinculados también con provincialmente, ¿no? Desde ese. Nosotros desde hace un tiempo empezamos a vincularnos con un espacio que es la cooperativa La Comunitaria de Pico, que ellos empezaron por ahí como un trabajo, una cooperativa que nace desde lo artístico, eh, pero que después se empezó a expandir en otras áreas. Y bueno, ahí estamos. Las relaciones generalmente no son muy fáciles de construir. Las confianzas se van armando de a poco. Ujú. Así que para nosotros también es un desafío porque muchas de estas cosas, qué sé yo, conseguir un nylon para cerrar una nave de esas que eran naves de producción de conejos, porque eso era un predio que lo armó en su Sí, sí. momento la institución salesiana para la producción de conejos en Victorica. Ujú. Eh, y bueno, digamos, convertir una nave que está producida con un fin para otro es complejo, son naves grandes, y hoy un nylon para cubrir eso son 60.000 pesos, son números que nosotros no manejamos. Eh, pero bueno, la idea es cubrir con una superficie mayor con nylon y después seguir manejando un poco a campo, incorporar también frutales, eh, procesar también cuando hay excedente, procesar un poco, hacer salsa, picles. Es como que hay varias ideas. Me vale Eh, idea. pero hay que ir armando gestión, ¿no? Lo que nos parece interesante es que en un año, si nosotros miramos para atrás, vemos que hay mucho avance, digamos, mucho crecimiento hacia adentro del grupo. Nosotros estamos muy fortalecidos, nos sentimos bien. Somos compañeros que no nos conocíamos hace un año atrás y ahora ya estamos pensando juntos cómo crecer, cómo generarnos nuestro trabajo, eh, cómo vamos a distribuirnos los ingresos.
todo nos hace crecer y eso es interesante. Está bueno. Déjame pasar el anuncio para el miércoles que viene. Vamos a estar hablando con Jorge Carante. Eh, nos va a estar contando un poco de Bioregión y del proyecto Plantar, que, bueno, nos parece una experiencia muy interesante los humedales que han generado artificiales y producción forestal ahí con, con el agua, digamos, con la reutilización del agua de tratamiento cloacal ahí en Pico. Bueno, es Ujú. un lugar que hemos estado, es muy lindo. Así que el miércoles que viene vamos a estar charlando con Jorge. Y te dejo, nos quedarían unos 4 o 5 minutos, no sé, como para hacer un cierre, algo que vos tengas ganas de comentar, de alguna reflexión, todo tuyo. No, no sé, por ahí como un comentario de los tiempos que estamos viviendo, me parece que es interesante por ahí animarse, sobre todo los que por ahí nos hemos formado en la agronomía, eh, animarnos, los que estamos vinculados a la producción en general, digamos, a animarnos a pensar en que producir esto que decíamos hoy, ¿no es cierto? Como que la pandemia nos ha mostrado mucho más de frente esto, ¿no? Que la producción de alimentos puede dignificar, puede volver a la gente al campo, a los jóvenes a tener un trabajo digno, a ocuparnos. Es necesario producir alimentos de calidad, frescos, cerca de los consumidores. Es necesario, digamos, ocupar los pueblos, que los jóvenes se comprometan con los pueblos, con el arte, con los grupos de teatro, con las cooperativas, con la producción de alimentos. Es importante eso, digamos, el rol de la juventud en este tiempo que viene es central. Y si la juventud está organizada en relación a la producción, me parece que es incluso, digamos, como mucho más potente. Es resignificarnos como jóvenes en los territorios y me parece que está bueno, digamos. Eh, y después juntarnos desde las amistades, digamos, esto que estás haciendo vos, después, qué sé yo, si uno tiene una punta de ovejas y vender un cordero directamente en el pueblo, a través de los amigos en la feria, el que hace miel. eh, Me parece que va por ahí la cosa, digamos. Yo creo que hay que fortalecer las redes estas, estos espacios, y, y bueno, creer en lo que estamos haciendo, porque no le venimos errando tanto, me parece. Está muy buena, está muy buena y bueno, la importancia, ¿no? Vos resaltabas en un momento el tema de producir alimentos, o sea, si vamos a producir, tenemos que focalizar en recuperar a la producción agropecuaria como productora de alimentos, a la tierra como Sí, productora de alimentos, y si faltaba algo, digamos, por demostrar o por reafirmar esto es, bueno, esta pandemia vino a demostrar, como decimos, que es mejor tener la verdura a 2 kilómetros del pueblo que 800, ¿no? sí. Y cómo ojalá que esto, que ustedes lograron esa tierra y empiezan a ver y lo fundamental siempre se dice, no, porque hoy la gente no quiere trabajar y bueno, me contaba No, conocido un proyecto en Santa Rosa y ya iban a trabajar 11 y ya tienen 10 más que están pidiendo tierra para trabajar, sí. para hacer una huerta. Bueno, falta en La Pampa, necesitamos sí o sí el agua, necesitamos por ahí maquinaria, no es solo la tierra, pero está, digamos, está muy fuerte hoy el tema de mucha gente que tiene ganas de producir y que está faltando el acceso a la tierra. Entonces, estas cosas que como ustedes, digamos, que lograron ahí que el municipio le asigne una tierra, hay un montón de chacras a las orillas de los pueblos, que son tierras fiscales o que son de alguien que no está usando tanto y que podrían generar, que nos podríamos generar esto, la soberanía alimentaria para los pueblos. Así que bueno, está buenísimo seguir demostrando en cada rincón que esto se puede y que es necesario y se nos corta, así que
Saludos, muchas Un gracias abrazo. por aceptar participar del coso. Creo que ahí hay muchos mensajes positivos, así que parece que gustó. Muchos saludos. Bueno, un gran abrazo y los esperamos a todos el miércoles que viene. Un abrazo. Nos vemos. Gracias, Carlito. Gracias a vos.